Seguimos con más de noticias Globovisión Salud y hoy vamos a hablar sobre cáncer de cerebro. Nos acompaña la doctora Francesca Almonte, oncólogo. Un gusto recibirla, doctora. El gusto es mío, Daniela. Siempre me gusta venir para acá. Vamos a hablar un poco sobre este tipo de cáncer porque no es muy frecuente y posiblemente poco conocido. Vamos a hablar un poco de su incidencia. Sí, fíjate, representa solo el 2% de todas las neoplasias malignas, o sea, de todos los tumores malignos. Vamos a definir un poquito que un tumor es una pelota que se puede originar en cualquier parte del cuerpo. La mayoría de tumores que ocurren a nivel del cerebro no son originados en el cerebro como tal. Lo que suele ocurrir con mayor frecuencia es que un tumor que se originó en otra parte del cuerpo, llámese tumor de mama, pulmón, próstata, las células malignas que se originaron allí viajan, bien sea por vía linfática, por los vasos linfáticos o por la sangre, al cerebro y hacen lo que se llama una metástasis cerebral, que esto sí es más común que el tumor como tal originado en el cerebro. Importante saber esto, nos habla de este tumor, de esta pelotita que puede ir creciendo y que lo importante es detener este crecimiento y por eso es oportuno el diagnóstico adecuado a tiempo para ayudar a este paciente. Pero ¿qué tan fácil es detectarlo? O si también aparecen algunos síntomas notorios que pueden alertar al paciente o a sus familiares. Sí, fíjate, los síntomas van a estar dados dependiendo de dónde está ubicada la lesión. No solo por la lesión en sí, sino por el compromiso que hace a nivel de la compresión de otros órganos, porque el cerebro está envuelto en una bóveda craneana, en una bóveda de huesos que no se puede expandir. Entonces, origina síntomas, tanto la lesión como tal, como todo el edema o la hinchazón, por así llamarlo, que se genera alrededor. ¿Cuáles son los síntomas principales? El dolor de cabeza. Claro, todos hemos tenido dolor de cabeza en algún momento, pero es un dolor de cabeza con signos de alarma. ¿Qué es un dolor de cabeza con signos de alarma? Que empieza de forma brusca, que es muy fuerte, que se exacerba con las maniobras de Valsalva, es decir, con las maniobras de presión, con la tos, con los cambios posturales. Puede estar acompañado no de alteraciones a nivel visual o de repente de visión borrosa o pérdida de una parte de la visión o con movimientos involuntarios o alteración de la percepción, de la sensibilidad. Estos son signos de alarma de un dolor de cabeza. También puede generar otra sintomatología, pero este es el más común. Pero vamos a ver cuáles son esos otros síntomas para saber, porque decimos, bueno, nos duele la cabeza a todos, entonces no nos alertemos, sino que las personas que padecen de este tipo de cáncer, una de las señales o las señales de alerta puede ser esta, algo muy constante, ¿no? Sí, fíjate, como va a depender de la ubicación de la lesión, a veces ciertas personas de edad achacan que las pérdidas de la memoria, que los trastornos cognitivos, bueno, es porque ya tiene esa edad, ya debe estar empezando un Alzheimer, una demencia senil, y no le prestan tanta atención. Entonces, cuando viene ese paciente con esa sintomatología florida de que presenta la pérdida de la fuerza motora de un miembro o la fuerza motora de la mitad del cuerpo o las alteraciones en los gestos faciales que dicen, se le está como, dice el paciente, se le está como doblando la boca, el ojo. Ya cuando tú interrogas al paciente, tú le dices, pero ya, ven acá, ¿existe algún cambio en su personalidad, en su temperamento, en la forma en que recordaba las cosas desde hace algún tiempo para atrás? Y esos cambios a veces dicen, oye, sí, mira, como el año pasado tenía estas alteraciones. Porque ya cuando el paciente presenta un síntoma florido, como esa pérdida, a veces lo simulan, no, es un ACV o es otra cosa. Entonces, ya la idea es que si, como yo siempre le digo, y esto aplica para todos los tumores, si tú sientes algo que no te cuadra, no es normal que te duela la cabeza, no es normal que si usted tenía una buena memoria usted la empiece a perder, no es normal que de repente vas a agarrar algo y no tienes la misma fuerza en ese miembro o la misma fuerza para hacer las mismas actividades que hacías en tu día a día. Si tienes alguna sintomatología extraña a cómo es tu hábito normal, debes acudir al médico. Por supuesto, nos habla sobre todo esto y nos está hablando de personas de la tercera edad, de edad avanzada. ¿Quiere decir que este tumor se va a detectar en esta edad o puede ir detectándose en etapas más tempranas? Puede ocurrir tanto en hombres y mujeres en edades tempranas o en edades tardías. ¿Qué pasa ahorita muchísimo? La expectativa de vida del humano ha cambiado increíblemente. Inicialmente un anciano era una persona de 50 años, ahorita no.
la expectativa, gracias al advenimiento de los medicamentos para la tensión, para la diabetes, antibioticoterapias, medicamentos para el VIH-Sida, hace que los pacientes tengan una expectativa de vida mayor. Claro, al tener una expectativa de vida mayor, llegan a estar más ancianos y evidentemente la incidencia de esos tumores a mayor edad se logran diagnosticar. No es que aumentó, por así llamarlo, el número de pacientes con tumores cerebrales, no, es que aumentó la expectativa de vida y podemos ver más patologías. Importante saber esto y además, ¿existe algún tipo de factor de riesgo desencadenante, algo que hay que tomar en cuenta? Hay un mito que es muy importante, la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación para el Cáncer, que es la que determina si existe o no existen a causa entre la gente y la aparición del cáncer, ha determinado que la radiación ionizante, entonces por allí los teléfonos, los microondas, eso no es radiación ionizante, eso no está demostrado hasta ahora y está estudiado, no es que no está estudiado, está estudiado y no está demostrado que tenga algún impacto en la incidencia ni de cáncer cerebral ni de ningún otro tipo de cáncer. Hasta ahora ese es el único, digamos, que factor que se conoce como agente causal. ¿Y qué sí genera esta radiación? La radiación ionizante, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice esto, porque sí, la radiación ionizante está en las rayos X, está en la tomografía, el paciente ya va a decir, y la doctora me mandó a hacer una tomografía, y ella misma dijo en el programa de televisión que eso podía ser un factor de riesgo, pero hay que ver la dosis. Claro, hay que exponerse diariamente, exactamente, por tanto tiempo. Como todos los agentes causales, como el cigarrillo. No es lo mismo, evidentemente, que no estoy promoviendo el hábito tabáquico para nada, un cigarrillo que una caja de cigarrillos durante 20 años. Por supuesto, esto hay que destacarlo porque los estudios de imágenes son necesarios y de eso vamos a hablar en la próxima parte. ¿Cómo es el diagnóstico para saber si este paciente tiene cáncer cerebral? Nos irá acompañando la doctora Francesca Almonte, quien es médico oncólogo. Recuerden las redes, @salud_gb, @DanielaJSalas, por acá nos están ayudando, saludándonos, esperemos sus preguntas para que nuestro especialista la pueda responder. Volvemos.